Mateo capítulo 23. ¿Estamos allí? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis de acuerdo a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes sea vuestro siervo. Amén. ¿Sí? Aquí vemos que el Señor empieza a hablar a sus discípulos y empieza a hablarles sobre los escribas y los fariseos. Todos sabemos quién eran los escribas y los fariseos, ¿verdad? Pero había algo muy particular que el Señor comienza señalando, que es a lo que nos vamos a referir hoy. Habla de esta actuación que ellos siempre tenían, ¿verdad? Ellos actuaban. Por eso Jesucristo en este mismo capítulo después comienza y le dice más de 6 veces la palabra hipócritas. Porque ¿quién es un hipócrita? Alguien que actúa, ¿verdad? Un actor. Esta palabra hipócrita, ¿de dónde viene? Viene de la palabra hupocritis, que es actor bajo un carácter asumido, un personaje que asume, pues. Figurativamente simulador, hipócrita, un actor, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros en la iglesia o podemos ser creyentes o podemos ser actores, tan sencillo como eso. Porque cuando Jesús vino fue la división que hubo, literalmente. Actores para un lado y creyentes para el otro, que eran los que andaban con Jesús, los que en realidad caminaban con Jesús, porque realmente eran creyentes a la palabra. Esto es algo que en todos los tiempos fue así y siempre será así. Cuando en el tiempo de ellos vivieron toda esa vejación que produce el mundo hacia los creyentes. Jesús vivió el que la gente no escuchara lo que él dice, que menospreciaran sus palabras, que lo humillaran por lo que habló, que le dijeran engañador, mentiroso. Y eso, él mismo lo decía, que no era nada nuevo, que cuando nos trataran así, o sea, que miráramos que los profetas antiguos también le hicieron lo mismo, porque es algo que sucede en este mundo y siempre ha de suceder con el creyente genuino. Juan lo dice de esta manera, que el que es de Dios nos recibe. Este recibimiento no es que vamos al lugar, nos recibieron, no. Recibe nuestras palabras. Y esto es importante, porque acá es donde siempre va a haber la división. La división que había entre ellos y Jesús era una división que ellos nunca iban a reconocer que Dios no estaba con ellos, que era con Jesús. Ellos nunca iban a reconocer eso, pero no lo iban a reconocer porque ellos realmente eran religiosos, eran actores. O sea, ellos agarraron las cosas de Dios simplemente para actuar, pues para tenerla como una ceremonia. Santiago habla de esto en Santiago 1:26. Y Santiago dice de la siguiente manera. Vamos a ir a Santiago 1:26. Santiago dice: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando entendemos esto, o sea, Santiago no está diciendo que la religión es, bueno, ir a visitar a una viuda y visitar a un huérfano cuando tienen problemas y no ensuciarse. Bueno, sin mancha del mundo habla de caminar íntegramente con Dios. Habla de esa voluntad que tenemos siempre de hacer su voluntad. Y esto habla porque la viuda y los huérfanos son los desposeídos. Y la doctrina de Cristo es esa, pues, que ayudamos a las personas que en realidad no tienen y vamos por ello. Pero habla más que todo de una vida que hace y no de una vida. ¿Qué es esa palabra religión? Bueno, si alguno se cree religioso, ahí está la palabra griega de reskos, que significa ceremonioso en la adoración, como demostrativo, es decir, piadoso religioso. Mira esto, piadoso. Hay que entender esto. Es esa ceremonia. ¿Qué es una ceremonia? Es aquello que se hace por el motivo de algo. Se iban a casar, hacían una ceremonia, que era la ceremonia del casamiento. Hay otros tipos de ceremonias. Los católicos tienen ceremonias cuando hacen la primera comunión y los que la hacen tienen que hacer cosas. También cuando van a comer la hostia es una ceremonia. Todo eso son ceremonias. Que nosotros tenemos que entender esto, porque en el tiempo de Jesús ellos practicaban unos tipos de ceremonias. Hoy nosotros podemos hablar de muchos tipos de ceremonias, pero Jesús no está hablando de muchos tipos de ceremonias. Recordemos lo que hablamos ayer. Mejoramos los caminos, pero según lo que Dios dice. Eso lo vamos a enfocarnos en lo de afuera, sino en las cosas del Señor. Entonces ellos estaban practicando ceremonia, ¿en qué sentido? Querían que lo llamaran rabí, rabí, las salutaciones en las plazas. Entonces habla de esa vida del creyente, que ellos la fingían al punto de que lo que le gustaba era eso que se aparentaba. Por eso dice Santiago, si alguno se cree religioso, o sea, que guarda ceremonias en las cosas, mire esto, hable correctamente, refrene su boca de lo malo. Hay gente que prácticamente casi nunca hablan la palabra. Ellos hablan la palabra en momentos específicos simplemente. Voy a hablar la palabra y van y hablan la palabra. Pero en su vida diaria no hablan la palabra en ningún sentido. No aplican la palabra en ningún sentido. La palabra no es una norma para ellos. Eso es ser religioso. Hoy día hay personas que usted los ve con sus Biblias y no hacen lo que Dios le dice. Eso también es ser religioso. Porque el tener una Biblia es una ceremonia. Simplemente eso. Entonces Santiago no dice que sea malo la ceremonia. No es mala. Pero no es mala cuando realmente hacemos lo que Dios quiere que se haga. Es así, porque qué bendición cuando hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero son hermanos que son cristianos de verdad. ¿Cuál es el problema de la religión? Como en realidad no hace lo que Dios dice, no tiene poder contra nada. Y lo vemos. Hay gente en la iglesia que no entienden su religiosidad y que son religiosos, no lo entienden. Porque la iglesia es un cuerpo. ¿Y de qué habla? Bueno, un cuerpo necesita un mantenimiento. Un cuerpo tiene que ejercitarse, un cuerpo tiene que moverse y para eso el cuerpo necesita de todos sus miembros. Entonces, al yo no estar allí en mi actividad propia que tengo que ejecutar, o sea, la religión mata a la persona. ¿Por qué? Porque es una simple ceremonia y no va a lo que es efectivo. Ahorita, como siempre en esta iglesia, las cosas que se viven, el Señor las viene hablando desde hace tiempo. Como siempre, todas. Y el Señor nos habló acá cómo se aplica la disciplina. Que la disciplina tiene que ser la iglesia, ¿verdad? Muchas veces hay personas que no viven la disciplina por personas de la iglesia que estorban
en la disciplina. Tú te recuerdas que tú me dijiste a mí que una persona cuando era disciplinada más bien debería sentir tristeza, ¿verdad? Y volver al Señor cuando era excomulgada. Ojo, pero cuando es excomulgada completamente, pero mientras miembros de la iglesia no apliquen esa disciplina, esa persona no está excomulgada. Entonces la disciplina no es efectiva. Esa persona que está allí es una religiosa. Lo que hace es simplemente declara cosas, pero en realidad el hacer lo que Dios está diciendo no lo hace. Entonces, como no lo hace, eso no es efectivo. Eso es religión. Eso es religión. Las cosas, cuando Dios las hace, es que son efectivas. Dios dice, el que pide, se le da. Y eso es efectivo, pero hay gente que dice, yo pido y Dios no me da. Porque ellos aún no entienden que no están pidiendo. Porque ellos entienden que pedir es, bueno, Dios dame. Ay, Dios no me dio. Mañana a esta hora lo voy a volver a repetir, dame Dios. Y lo hacen como a un acto religioso y Dios no responde eso. Porque Jesús mismo dijo que no uséis vanas repeticiones. ¿Qué es vanas repeticiones? O sea, repeticiones que en ti no han producido nada. Porque el niño pide pan cuando tiene hambre. Entonces, así Él mismo nos da el Espíritu Santo a nosotros cuando lo pedimos porque lo queremos. Si yo mañana le repito, Señor, dámelo. Eso no, es una repetición, pero no es vana. No es vana repetición porque viene de mi ser. Es algo que en mí está. Pero algo vano es algo que en mí no está. Es importante esto porque cuando nosotros somos realmente gente que no es religiosa, es porque realmente somos creyentes. Porque la palabra te habla de religioso. Cuando tú ves esa misma palabra, ceremonial, y dice piadoso, pero piadoso ¿por qué? Porque es una ceremonia piadosa, pero no es piadoso. Porque piadoso sabemos que viene de la palabra eusebeia. Y eusebeia es devoción a Dios. ¿Qué es esto? Una vida que se atemoriza por lo que Dios dice, por lo que ha decretado, por lo que va a hacer con lo que no lo escuche, y hace todo en temor a Dios. Y vive una vida delante de Él reverente. Dice Pablo a Timoteo que la doctrina que no es conforme a la piedad, esa doctrina es una doctrina que no es de Dios, en pocas palabras. Porque la doctrina nos tiene que llevar a nosotros a ser eusebeia, piadosos, y no religiosos. Porque religioso es lo que no produce. Hay personas que entran a las iglesias y piensan que, bueno, ellos son parte de la iglesia, pero no entienden en realidad el compromiso que es ser parte de la iglesia. Porque dice que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si soy parte del cuerpo de Cristo, tengo un compromiso, porque los miembros todos actúan mutuamente y concertados entre sí. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando tú ves el cuerpo, así actúa el cuerpo. ¿Ah? En todo lo que hacemos. Entonces, cuando yo soy creyente de verdad, hay un compromiso. Entonces, ahí es donde actúa eusebeia, o esta palabra que nos habla de religioso. Que solamente haga una ceremonia, Dios te bendiga. Así está el hermano, que yo lo veía y entraba, y tú lo veías que entraba. Dios le bendiga. Y suavecito, ¿no? A sentarse suavecito, como que. Ya yo he visto eso muchas veces. Y ellos creen que eso les da algún poder. O sea, yo no lo digo para burlarme de ellos, ni el Señor sabe, y el Señor me libre de tener una actitud así. Sino para señalar que esas cosas, lo que están demostrando es que somos unos hipócritas. Si yo ando así suavecito y en lo más pequeño que Dios me dice no lo hago, entonces ¿qué soy? ¿Qué soy? Un hipócrita. Y es la verdad. Y es evidente, cuando uno señala todas esas cosas, se ven todas esas cosas que cualquiera que lo vea dice, es verdad.
Es verdad, es verdad. Porque es evidente. Porque eso es religiosidad. Entonces viene uno que caía mal, que en todo quería ser primero, que era Pedro. Y Jesús le dijo, cuida las ovejas. Entonces, ¿qué entendemos ahí? Que Jesús no quiere religiosos. Jesús quiere gente que en realidad quiera hacer lo que Él dice. Gente piadosa. Gente que tengan devoción delante de Él. Porque la iglesia es un cuerpo que tiene que interactuar como tal para que las obras de Dios se vean en el mundo. ¿Quién muestra las obras de Dios en el mundo? Ah, no, Dios. Porque todo siempre, Dios. Él es Dios y Él lo hará. Ah, claro, qué papaya. Pero Él lo hizo, pero por medio de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago. ¿Me explico? Él lo hizo por medio de ellos. Y en el antiguo pacto por medio de Moisés, Josué, Caleb, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, para ustedes contar. Hubieron muchos que Dios usó para mostrar sus obras en este mundo. Pero hay un poco de religiosos que prefieren esa ceremonia. Yo no quiero esa ceremonia. Yo quiero cada día suspirar por ver la mano de Dios en mi vida. Cada día quiero vivir con ese deseo que Dios se manifieste en medio de uno y ver esa gloria, porque soy creyente. Prefiero antes de una ceremonia vivir ahí con el temor de que debo hacer las cosas bien delante de Él. Es muy diferente. Porque es triste. Jesús le decía a estos fariseos, ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Es triste que hay gente que hasta el día de hoy no entiende. Escucha esas palabras una y mil veces y no lo entienden, no las pueden llevar a su vida cotidiana. Y es triste. Es triste porque para ellos los fariseos son los fariseos. Yo no soy fariseo. Los fariseos son los fariseos. Pero resulta que los fariseos, según la Biblia, es un tipo de gente. Y lo más tremendo, que es un tipo de gente que andan con las cosas de Dios. ¡Qué tremendo! Esos son los fariseos. Ojo, no solamente fariseos, escribas y fariseos. Y hay que entenderlo. Ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Quiénes son los que están entrando? ¿Quién puede ser el que no entra? Obviamente, los mismos que están en la acción. Amén. Los que están entrando. No dejas entrar. Allí estás en el lugar. No dejas entrar a los que están entrando. Y es precisamente esto, ser religioso. No aplicar lo que Dios nos está enseñando. Por eso dice Pablo que no serán justificados los oidores, sino los hacedores. Porque los hacedores somos los que estamos aplicando lo que Dios dice. Porque eso es lo que tiene poder contra nuestra vida antigua, lo que Dios dice. Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Pero eso tiene una connotación. Eso realmente es cuando Él lo dijo y va dirigido a algo. Y eso nosotros tenemos que aplicarlo a nosotros para entender lo que hacemos, para juzgar lo que hacemos. Pablo dice, pruébese cada uno de ustedes a ver si están en la fe. No pueden probarse. Bueno, porque están reprobados. Porque alguien que no se puede probar es alguien que está reprobado. Nosotros debemos de podernos probar. Amén. Porque estamos en la fe. ¿O no? Y es tremendo porque mira, la religiosidad es algo que crece mucho en todas las iglesias. En todas las iglesias hay gente religiosa que impide a muchas personas entrar porque son religiosos. Se olvidan de que toda la salvación es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene por medio de la fe. Y la fe es fe porque es proveniente de la palabra de Dios. La fe realmente se reconoce como fe
porque es hacedora de esa palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, que religioso nunca va a ser alguien que se queda en las ceremonias. Nunca, nunca, nunca. Por ello, muchas veces yo pongo como ejemplo a la persona que últimamente estaba por allí. Esa persona, aunque tú lo veías tratando de empezar a hacer cosas, nunca lo hizo de corazón. Y eso así nunca le sirve a alguien. ¿Cuál es la diferencia de alguien que es devoto a Dios? Que alguien que es devoto a Dios hace las cosas porque Dios las manda. Simplemente. ¿Por qué hago las cosas? Porque dice Dios. Y es nuestra reverencia, es nuestra devoción, es nuestra piedad. Por eso el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida literalmente. Yo cuando corrijo a gente que ya están en la carne, que son religiosos, yo estoy convencido que no pueden tener esas cosas porque esas cosas, esa contristación, si es válida la palabra, la hace el Espíritu en nosotros. Ese quebrantamiento, esa gracia para hacer las cosas, para escuchar, para responder, para meternos en el mensaje, es el Espíritu Santo. O sea, cuando yo reprendo y corrijo a un religioso, a un carnal, yo sé que ya no puede tener esas cosas, porque eso es el Espíritu Santo. Y si uno las tiene, es porque es el Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer porque Él es bueno. Pero porque Él es bueno no quiere decir que Él es permisivo, porque Él lo produce por la fe, por esa fe que tenemos en Él. Porque ¿qué es querer y hacer? ¿Qué es querer y hacer? ¿Qué es querer y hacer? Querer y hacer es gracia. Eso es querer y hacer. Gracia, porque si lo produce Dios, es gracia. Querer y hacer es gracia. Eso es querer y hacer. Él lo hace en nosotros. ¿Por qué? Porque le creemos. Sencillo. Hay cosas que nosotros no podemos esperar. Mira, tú no puedes esperar. Algunas cosas que Dios dice funcionen por el simple hecho de que lo haga alguien con fe. No, hermano, porque la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo. ¿Qué puede funcionar si yo lo hago con fe? Si yo creo que Dios lo hará, lo va a hacer porque yo lo creo. Amén. Entonces es una promesa que Dios me ha dado y yo por la fe la obtengo. Es diferente. Pero hay muchas otras cosas que son para el bien común, para el bien de las obras, para esa edificación que podemos producir en otros, que no pueden hacerse si no la hace el cuerpo completo. Por eso Jesús dice, si tu hermano te ofende, repréndele estando solo. Si no te escucha, toma. Entonces va subiendo el nivel el Señor. Para poder producir ¿qué? Algo en aquel que está obrando mal. Pero si uno de los que Él llama se compincha con aquel, ¿tú crees que va a producir algo en aquel? ¿Tú crees que lo va a producir? Lo que Jesús dijo, ¿de qué manera lo entendemos, pues? ¿De qué manera entiende usted eso? Si no puedes, anda y otro que te ayude. Y si no puedes, anda y que te ayuden más. Pregunta. No, yo no puedo con el todo. Pero yo me trajo un hermano para que me ayudara y se sentó en el todo. Ahora menos puedo. O puedo más. Porque se sentó en el todo, ahora el todo pesa más. ¿O no? No puedo. Voy a llamar a más y todos los demás se sientan en el todo. Voy a poder. Voy a poder. Por algo es. Si dos o tres se pusieran de acuerdo por cualquier cosa, será hecho en los cielos. Está en el mismo contexto. Porque hables de eso. Hables de eso. Del poder del cuerpo. Donde estén dos o tres en mi nombre, allí estoy yo. Habla del poder de la iglesia. El poder que tiene la iglesia.
Es un peligro ser religioso, porque puedo estar estorbándole a alguien, puedo destruir a alguien. El Señor dijo, mira que ustedes no hagan tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera que se atara una rueda de molino en el pie y la lancen después al mar. Obviamente más atrás va a correr uno para abajo que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Qué es hacer tropezar? Que alguien vaya caminando de una manera normal y usted le mete el pie y tropieza y de repente se caiga. Cuando se cae se da un golpe y eso y ya de repente no siga caminando de la misma manera que iba. Eso es hacer tropezar. Y hay que tener cuidado con eso. Porque los que son religiosos agarran cualquier cosa a simple vista. Pero el que es alguien minucioso, alguien que todo lo prueba, todo lo escudriña y va a buscar la verdad de Dios, sabe lo que es en realidad hacer tropezar a alguien, ¿verdad? Porque habla de esta salvación que Dios ha traído a nuestra vida y la salvación no es simplemente, di que Jesús es el Señor y esto no. La salvación es todas estas palabras que hasta el final tenemos que guardarlas y mantenerlas. Pablo dice, guardado la fe, el que persevera hasta el final será salvo. Y es esta doctrina que Pablo dice a los romanos, que cualquiera que cause división en contra de la doctrina que habéis aprendido, o sea, porque es algo por lo cual nosotros tenemos que combatir, luchar. En medio de esa doctrina, ¿qué hace Dios? Bueno, no, empieza a disciplinar para tratarnos como a hijos. Pero ¿cómo Dios lo empieza a hacer? En su iglesia. De una manera muy sencilla. Dios dio un orden, el cual nos dice Pablo a los Efesios que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque la unidad del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es la unidad del Espíritu? Que Dios se mueva libremente en medio de nosotros, siendo mucho. Porque aunque soy mucho, a cada uno les he dado una parte, una manifestación de la fe. Eso es lo que dice la palabra. O sea, Dios se manifiesta en cada quien de una manera. Mismo que subió y estableció y les dio a algunos seres esto y esto y esto y esto. O sea, hay un orden. Dios no es un desordenado. Dios no es un desordenado. Usted lo ve que cuando los ejércitos van a la guerra, no van todos, bueno, vamos todos. Y ahí usted le da a todos los que vengan, ¿no? Arriba de todo ese ejército inmenso, hay cabezas que cada vez se hacen menos hasta uno. Y el orden baja de allí. El que está decidiendo las órdenes arriba es uno, para que no haya división en la batalla. Y él va, claro, él va apoyándose en los que están batallando y le pregunta, mira, ¿cómo está esto allá? ¿Cómo esto está allá? Y de acuerdo a lo que ve en el panorama, manda a ejecutar acciones de lucha. Así es, la batalla. Nunca ha sido a lo loco. Y eso viene de Dios. ¿De dónde más viene eso? De Dios. Jesús no descendió a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque el Padre tenía bien concertado su plan. Jesús no podía venir, no, yo todo lo que haga, Él lo apoya. Jesús nunca habló eso. Yo hago siempre lo que Él me dice. Amén. Sencillo. O sea, yo no ando lo loco. Yo no hablo por mi propia cuenta. Uno tiene que entender. Y cuando Jesús dice que sean uno, así como nosotros somos uno, Jesús está hablando de su iglesia, de su cuerpo. Gente piadosa, devota a Dios, que comulgan en el carácter de Dios, unidos al Espíritu. Esto es importante, porque Dios habla en la iglesia. Si habla, el incrédulo que no lo crea, eso no es problema de uno. Nosotros somos creyentes, pero Dios habla en su iglesia. El enemigo también engaña. Por eso dice que bueno, profeticen uno o dos, los demás tres, y esto por turno. Y mientras uno profetiza, los demás juzguen. En la multitud de consejeros hay seguridad. Pero eso no lo puede hacer gente religiosa. Eso lo puede hacer solamente gente que son devotas a Dios. Que uno sabe, mire, esa persona va a juzgar eso en el temor de Dios. Pero una persona religiosa no va a hacer eso. No va a hacer eso. Porque la diferencia del que lo juzga en el temor de Dios es que cuando toma la decisión teme a Dios.
Iba a decir, uy, Señor, dame sabiduría para que yo haga las cosas de una manera correcta. Y Dios le va a dar sabiduría. Yo me bañaba hoy y pensaba en esto que hablábamos ayer. Es tan extraordinario. Yo me venía a la mente esto que cada vez desde que yo comencé en el Señor, yo le decía, Señor, dame sabiduría. Y recordando lo que estábamos hablando ayer, yo, qué tremendo es el Señor. El que pida sabiduría, el que quiera sabiduría, que no tenga, pídala a Dios, que hará abundantemente sin reproche. Y es una realidad. Yo pensaba en esto y uno dice, qué cosa tan extraordinaria. Desde que conozco al Señor, siempre me ha dado sabiduría. Siempre, siempre. Uno ve, cuando uno ve al mundo y uno ve todas las cosas que le rodean, tú te das cuenta de la profunda necedad que hay en el ser humano. Una profunda necedad. Cuando tú lo ves que hablan cosas, tú dices, uy, qué profunda es la necedad del ser humano. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres humanos. No somos extraterrestres. Entonces, por eso necesitamos sabiduría de Dios. Para entender, para caminar como Dios quiere que caminemos. Para eso es la palabra. La palabra no es para agarrarla y hacerla una religión y decir yo soy cristiano. No, que yo soy cristiano evangélico, yo soy pentecostal. La palabra no es para eso. La palabra es para producir en nosotros las acciones y las cosas que a Dios le agradan. Para eso es la palabra. Por eso Jesús, conociéndonos, sabiendo nuestra posibilidad, lo que somos, Jesús prefirió hacer un cuerpo. Un cuerpo donde estuvieran todos unidos para Él poder actuar en medio de todos. Esa fue la decisión del Señor. Y por eso vemos la iglesia. Pero la iglesia no son todas las personas que vienen y entran al lugar. Eso no es la iglesia. La iglesia son esos miembros en los cuales Jesús actúa. Actúa. Porque cuando estudiamos este pasaje vemos que Jesús dice, todo lo que atares aquí en la tierra, Pedro, será atado en los cielos. Es obvio que Jesús le estaba diciendo que todo lo que él atare, él lo iba a atar. En el Apocalipsis nos dice que él tiene la llave y solamente él abre y cierra. Y si él abre, nadie puede cerrar esa puerta. Y si él cierra, nadie puede abrir. No solamente eso, en el antiguo pacto él dice que él es el que arrebata, y si él arrebata, ¿quién le sacará eso a él de sus manos? Nadie. ¿Quién lo librará de él? Nadie. Esto es evidente y nosotros tenemos que entenderlo. Cuando Jesús nos llama a nosotros a hacer las cosas, es para Él interactuar con nosotros. Esa es la iglesia. Por eso la iglesia se va haciendo fuerte y empieza a ser acrecentada cuando todos empiezan a comulgar en la misma doctrina. Mientras haya gente religiosa, siempre tiene que empezar a crecer los piadosos, los no religiosos, los que hacen, porque esos son los que realmente van a ser columnas, porque no van a ser gente que lo que hacen es una ceremonia, sino que van a ser gente que realmente hacen lo que la palabra de Dios dice. Eso va a tener poder, Dios va a estar allí, Dios se mueve allí. Jesús vino y Él no hizo la obra Él solo, Él escogió a 12. Él no la hizo solo. Él fue y predicó y después envió a 12. Después de los 12 envió a 70. Él nunca hizo la obra solo. Nunca la hizo solo. Es una enseñanza para nosotros. Él es Dios y Él solo extiende los cielos. Él solo derrama las cosas. Él solo decide. Sí. Pero Él nos dio una enseñanza a nosotros. Y Él vino y escogió a 12. Y después tuvo más discípulos y nos mostró cómo se hace la obra. Pero la obra no la hacen los religiosos. Más aún le dijo a sus discípulos que sobre todo se guardasen de esa levadura, que era la hipocresía. Porque va a ser esa actuación, esa religiosidad que vamos a tomar si no hacemos lo que Él nos está diciendo.
Lo que Él nos está diciendo es para producir algo, que es lo que nosotros llamamos salvación. Y no salvación solamente para nosotros, salvación para otros. Y por eso realmente salvación. Porque no es que me salve yo, no importa, ya me salvé. Eso no es salvación. Cuando realmente nos estamos salvando, queremos salvar a otro. Eso es salvación. Eso es salvación, porque salvación no es simplemente salvación, y lo he hablado muchas veces, ¿verdad? Soteria. También es salud, es sanidad eterna. O sea, somos personas saludables, sanas, que sabemos que antes de conocer a Cristo no lo éramos. No lo éramos. Usted ve, usted escucha hablar a veces a personas, yo a veces veo esos programas, cosas del tiempo, pues programas que hacen para la distracción y todo eso, y uno se pone a escuchar lo que hablan y uno dice, uy, qué cosa tan terrible, qué gente tan necia. Nosotros al escuchar eso, nosotros tenemos que aplicar la sabiduría, porque nosotros sabemos que nosotros también estamos en este mundo. Entonces nosotros tenemos que aplicar la sabiduría. Yo no puedo hablar así. Yo tengo que ser diferente, o sea, yo tengo que tener el sentido de las cosas. Porque yo no puedo hablar por hablar. Hay gente que habla por hablar. Yo no puedo agarrar y que la palabra me diga algo y yo, sí, me sé el versículo. Y entonces en el momento que hay que ejecutar aquellas cosas, yo pongo tropiezo a eso. No puede ser. Porque soy un religioso. ¿Se ve? Yo tengo que ser entendido para que la palabra corra. Cuando Pablo dice que ora porque la palabra corra, eso tiene un significado. Cuando el agua corre, ¿por qué puede correr? Porque no hay impedimento para que ella corra. Cuando usted ve que en un lugar quieren hacer que disminuya la caída del agua porque cae muy fuerte, es una catarata muy grande, ¿qué hacen? La encausan. Y donde tú ves que con piedras y eso empiezan a hacer lagunas grandes y la encausan. Y tú ves que después eso que era una catarata es como un derramamiento un poquito más bajo, porque igualito el agua sigue corriendo. Pero se para un poco la velocidad en que venía. Cuando el agua corre es porque tiene libertad para correr. Entonces en este caso es la palabra. La palabra corra es porque en medio de todos los que están allí la palabra fluye. Y más sentido cobra cuando Pablo dice, corra y sea glorificada. Pablo dice que él desea que Cristo sea glorificado en él, sea por vida o por muerte. Que Cristo sea glorificado siempre en él. Y esto es importante, porque ¿qué es glorificar en realidad? En ese sentido, que el que sea reverenciado por lo que yo hago sea Cristo. Que al ejecutar yo la acción final, mi obediencia se ve que fue para Él. Por eso Jesucristo glorificó al Padre, porque Él fue a la cruz, aunque Él le pidió al Padre que si era posible pasar esa copa. Pero Él dijo, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba dispuesto a glorificar al Padre. Y esto es importante. Esto es importante. Porque nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Por eso no había venido el Espíritu Santo. Entonces, esto nos da una enseñanza a nosotros. Que en nuestra vida, si nosotros queremos ser verdaderos creyentes, un verdadero creyente es alguien donde el Espíritu Santo se mueve. Se mueve, no es que se movió una vez como en algunos, no, se mueve literalmente, porque el Espíritu Santo Jesús lo expresó como un río que brinca hasta la eternidad. Ese es el Espíritu Santo. O sea, no es algo que se para, que no. Nosotros nos apagamos, bueno, pero si lo avivamos, el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, porque eso es lo que dice la palabra. Y no es una simple palabra, pero vemos que en medio de este mundo es una simple palabra para algunos. Vemos religiones que el Espíritu Santo no es lo que la Biblia dice que es el Espíritu Santo, pero ellos lo justifican. ¿Cómo? Bueno, ellos dicen,
eso era nada más hasta aquí. Ya hoy eso no se siente. Esto era nada más hasta aquí. Y cortan todo. Cuando Dios expresa muy claramente que su mano no se ha cortado, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, nunca va a cambiar, nunca va a variar. Y estas señales seguirán a los que creen, no a los que creían hasta un tiempo, no. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán estas cosas. Entonces, eso es algo que le da al que realmente tiene fe, que le va a producir eso, es evidente. Y entonces esos religiosos se quedan hasta allí. Pero no es que el Espíritu Santo no se mueva así, que se mueve, pero ellos no lo viven. Entonces, ¿por qué no lo viven? Es mentira para ellos, pues, porque ellos no lo viven. No entienden. Hoy en la iglesia hay gente así y no lo entiende. Que cuando tú dejes de escuchar a Dios en tu vida, mira, eso va a ser como un apagón. Y ya no vas a ver que las cosas, entonces le va a echar la culpa, no, que la doctrina cambió, ya las cosas no es igual ahí. Entonces, por eso es que tú ves gente de iglesia en iglesia, buscando algo que no van a conseguir en ningún lado, porque es el Espíritu Santo el que buscan. Ellos buscan sentir eso otra vez, pero quieren sentirlo desde afuera, o sea, otro lugar, otro. No, hay que arrepentirse y volver al primer amor. Eso es lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Arrepentirse y volver, acordarse de lo que habéis recibido y oído y hacerlo. Eso es una orden de Jesús y está muy clara allí en la palabra. ¿Por qué? Pues si no, entonces te conviertes en un religioso, entonces vives así, más nunca pasó nada. No puede ser. Nosotros creímos en Dios y Dios es el mismo. Si Dios en un momento ya no se manifiesta en nuestra vida como lo hacía, lo que tenemos que revisar no somos nosotros. Porque Dios dijo, ya vivo yo, que ya no se usará este refrán. Ah, los padres comieron la uva y los hijos tienen la entera. ¿Qué es eso? No, Señor. El alma que pecare, esa morirá. En esta iglesia sí se siente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Yo siempre cuento esto. Me fui para allá, para las Naciones Unidas, para una vigilia. Y lo que menos tenía eso era del Señor. Y yo sentía la presencia del Señor. Porque ya yo me había convertido, ya había recibido el Espíritu Santo y ya se movía en mi vida. Lo sentí. No necesito del lugar. No necesito del lugar. A veces estaba parado en el metro así y yo el Espíritu me moví y yo volteaba a ver para todos lados. Nadie me estaba viendo. Ah, pero es que en el metro también se mueve el Señor. ¿Será así? No. Entonces hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros nos volvemos religiosos y tenemos que tener cuidado con eso. Pero la palabra de Dios nunca ha sido para religiosos. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son vida. Producen vivencias en las personas. Pero no vivencias naturales, sino espirituales. Porque si nosotros trajimos la imagen de Adán, el terrenal, ahora traeremos la imagen del Señor, el espiritual. Así de sencillo. Pero eso es por la palabra. Por la palabra. Pero si nos volvemos religiosos, no. Vamos a ser estorbo como esos fariseos. Y vas a cambiar por las tradiciones. A veces entendemos como tradiciones nada más lo que heredamos del pasado, como hemos heredado muchos nosotros de los creyentes antiguos, todos esos argumentos que pusieron que no son de acuerdo a la palabra y esa cantidad de religiones que hay, todo eso lo hemos heredado y son tradiciones. Pero eso nada más no es tradición. Tradición es todo aquello que tú agarres para hacerlo consecutivamente. ¿Se ve? Se convierte para ti en una tradición. Y si no es de Dios, es un problema. Es un problema. Porque Dios nunca ha enseñado las tradiciones. Dios nos da mandato. Y nosotros somos creyentes que hacemos lo que Él dice. No puede ser tradición porque Él siempre está presente. Él nunca dejó de ser.
Él nunca se puso viejo. Él es el mismo. No puede ser tradición porque son órdenes a viva voz, algo vivo. Vivo, pero vivo ¿cuándo? En el pasado, presente, futuro. No. Para Él no hay eso. Él dice, yo soy el que soy. O sea, no hay, para Él no hay, la palabra nunca va a ser tradición porque es su palabra viva, que viene hablándose del comienzo, que es la misma Biblia para nosotros, que fue lo que se preparó y fue yo. Estoy convencido y todo cristiano debería estar convencido que esto es la providencia de Dios. Toda esa palabra es viva porque cada vez que alguien que él levanta empieza a hablarla, esa palabra es viva. Es viva en el tiempo. Es viva en el tiempo. Porque Dios está hablando. El mismo. El que hace las cosas hoy como ayer. El que dijo sea la luz hoy igual que ayer. Él dice en su palabra, si yo profetizo, ¿quién no profetizará? Esto lo dice el profeta, ¿no? Si el Señor profetizare, ¿quién no profetizará? O sea, Dios está diciendo, o sea, si yo hablo, ¿quién no va a hablar? Y vemos este ejemplo tan grandioso que el sumo sacerdote dijo, profetizó que Jesús había de morir por toda la nación. Y el Espíritu Santo nos lo deja claro y nos dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino porque, como era el sumo sacerdote, profetizó. Entonces está hablando de que Dios, bueno, como era el sumo sacerdote, Dios dijo, bueno, voy a hablar por este, pues. Así es el Señor, el Dios Todopoderoso. El que el incrédulo no puede entender porque tiene un ego tan grande que cree que tiene poder hasta sobre lo que piensa. Cuando no entiende que hay un Dios poderoso que controla todas las cosas. Y cuando no entiende que hay demonios caídos, que son ángeles caídos, que van y los controlan a ellos también en todo lo que hacen a diario. Sencillo. ¿Cómo uno se prueba como creyente? ¿Cómo nos probamos si estamos en la fe? Porque tenemos que tener una devoción, dice la palabra. La doctrina que es de acuerdo a la piedad, dice Pablo a Timoteo. Vamos ahí a capítulo 6, versículo 3. Dice esto, mira, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe. Adecuarse, eso es conformarse. ¿Por qué hay tanta gente religiosa que no viven devotamente, sino que son religiosos? Tú ves gente en las iglesias y literalmente sus vidas están metidas en el mundo todavía, pero ellos dicen que son cristianos. Y literalmente sus vidas están metidas en el mundo. Porque no se están adecuando. Porque cuando nos adecuamos, cuando tú te adecuas a algo, empiezas a cambiar. Si ese algo es distinto a ti, obviamente es distinto a nosotros. Bastante obvio. Él es puro y nosotros somos entregados al pecado, dice Pablo. Bastante obvio que al adecuarnos a Él, nos vamos a ver diferentes. Él se vio diferente. En Él hicieron todas esas cosas. Y Él lo dijo. Si en el padre de familia hicieron esto, ¿qué no harán en los de la casa? Esta palabra tenemos que entenderla. Pero para poder vivir eso tenemos que adecuarnos a Él. Pablo habla de algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué enemigos? Porque prefieren estar en las cosas del mundo que en las cosas del Señor, para no pasar aflicción por las cosas del Señor. Hoy literalmente hay iglesias donde le dicen a los pastores que los invitan a predicar lo que van a hablar. Cuando yo recuerdo cuando nos dieron el permiso en la cárcel para hablarle a las presas, nos dijeron que teníamos que hablar unas cosas. Yo dije, no, yo voy a hablar lo que el Señor me diga que hable. Eso voy a hablar yo. Y si alguno no cree en esas cosas, bueno, estamos en dos emisoras totalmente distintas. Porque yo soy del que predica la palabra y creo que lo que voy a hablar, mi competencia, proviene de Dios. Esa es mi fe, porque es la fe que el Señor me ha enseñado. Y he sido enseñado por Cristo. Aleluya.
No sigo tradiciones, sigo lo que el Señor me enseña. Y por eso voy. No, a veces no entiende las cosas. Jeremías, ¿por qué Jeremías tuvo un tiempo? Porque a veces nosotros se nos meten malas ideas en la cabeza. Hay gente que Dios le ha hablado y los ha llamado a ser partícipes de una gran obra que Él va a hacer. Y escogen no ser partícipes. Jesús dijo, bueno, el Señor de la casa iba a hacer la cena y le dijo, anda y busca a los convidados para que vengan a la gran cena que voy a preparar. Y empezaron a excusarse, cada uno, porque no entendieron que Dios los había llamado a ser partícipes de algo que Él iba a hacer. En tiempo de Jeremías, yo veo la obra que Dios iba a hacer en el tiempo, y yo digo, es obvio que si es alguien que tiene metido en la cabeza puras grandezas en favor de Él, nunca va a pensar que Dios lo está utilizando para algo. En este caso Jeremías. Dios lo estaba utilizando para una obra asombrosa en su tiempo. ¿Qué pasaba en tiempo de Jeremías? Mucha gloria, como los falsos profetas predican. Nadie creía lo que Jeremías hablaba. Lo metieron preso, lo perseguían. Elías, en su tiempo, haciendo la obra del Señor. Son preguntas que tenemos que hacernos. Pablo habla a los filipenses y dice, a ninguno tengo como Timoteo. En medio de las iglesias no había gente como Timoteo. Ojo, en medio de la iglesia. Le estaba diciendo él a esa iglesia. O sea, obviamente son cosas que pasan. Y Dios sigue diciéndolo. Dios sigue diciéndolo porque así como en aquel tiempo, aquellos que no obedecieron y no se pusieron a cuenta, recibieron su pago. Y aquellos que se pusieron a cuenta y obedecieron al Señor, recibieron su recompensa. Pablo lo dice, por lo demás me espera mi corona, la cual me dará el Señor juez justo. Porque Él la prometió. No solo a mí, sino a todos los que le aman. ¡Qué bendición! El que me ama, mi palabra guardará. Es así. A veces hay cosas que como queremos ser religiosos, no queremos entender. Es necesario que uno como cristiano pase por estos momentos donde la gente no le cree a uno, donde la gente lo menosprecia a uno, donde la gente no obedece a Dios en la cara de uno. Todo eso es necesario por causa de lo que Él está haciendo. Porque es necesario que padezcamos juntamente con Él para que también con Él reinemos juntamente. Si no padecemos juntamente con Él, no podemos reinar juntamente con Él. Y todo esto es necesario. Pero para que eso venga, no hay que ser enemigos de la cruz de Cristo. Al contrario, Él dijo, todo el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Pero para tomar la cruz no podemos ser religiosos. Tenemos que ser gente que, bueno, si hay que pasar, yo no quiero pasar por esto, así como dijo el Señor. Uy, Señor, qué difícil. Pero pasamos. ¿Sabes por qué? Porque ese es el camino que Él escogió. No el tuyo, el que Él escogió. Porque para algunos Jesús es Señor nada más cuando las cosas están yendo bien. Y cuando están yendo mal, no sé qué se imaginan, que se quedó dormido. Así como en la balsa. Yo cuando veo al Señor que dice ahí la palabra que el Señor está y se quedó dormido. Ahí se quedó dormido. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Él se queda dormido? ¿Tú crees que Él se cansa, Él se fatiga, Él se duerme, Él se descuida? ¿Tú crees eso? Pero dice la palabra que Él se quedó dormido. Y mientras estaba durmiendo, empezaron los vientos, las olas y todo se estaba volviendo como loco. Dice su discípulo, Señor, mira que perecemos. Qué tremendo, ¿no? ¿Será verdad que cuando las cosas están difíciles, Él se fue un momento a tomar agua? Él se fue a tomar agua, ¿será? Como dijo Elías del Baal. Ah, debe estar meditando por allá.
¿Será posible eso? No es posible. Él está en control. Él está en control. Lo que pasa es que su obra es su obra. Y los que somos de Él somos diferentes. ¿Por qué? Porque entendemos que es su voluntad. Y se va a hacer lo que Él quiere. Así es sencillo. Esto es importante. Esto es importante. Porque la bendición del creyente no es cómo van surgiendo las cosas para ver si se está encaminando lo que yo espero. No, esa no es la bendición del creyente. La bendición del creyente es que en el momento que menos piense, de repente el Señor obra. Esa es la bendición del creyente. Que en el momento que pareciera no haber defensa, Él defiende. Que en el momento que pareciera no haber socorro, Él socorre. Sencillo. Yo veo cuando Moisés viene con ese pueblo, el Señor lo guió directico al lugar donde ellos quedarán sin salida, rodeados por todos lados. Eso es una realidad. Y ellos dijeron la verdad. Pero el problema de ellos fue que eso era la verdad de ellos. Ese fue su problema. Porque ellos dijeron lo que está pasando. Vieron el mar y vieron a los judíos por allá y dijeron, muy bonito Moisés, ¿no? Nos trae aquí para matarnos. Claro, porque era lógico, ¿o no? No era lógico. Si tú le dices, no, venga, vamos a escaparnos. Y entonces, vámonos, corriendo, vámonos. Y los lleva a la playa. Y bueno, pues no vamos a agarrar, no hay ni un botecito aquí. Nos trae aquí para matarnos, ¿o no? Eso no es así. Pero para ellos no era así. Porque el Dios que los traía a ellos les había mostrado ya señales allá. Entonces para ellos no era así. Y ese fue el problema de ellos. Ellos tenían que, como las otras veces, esperar que Dios iba a hacer algo que ellos no se esperaban. Pero saber que Él estaba en control. Y eso es lo que nosotros sabemos cuando no somos religiosos. Cuando eres religioso, no sabes que Dios está en control. Claro, lo que anda de ceremonia en ceremonia, en vez de estar ejecutando lo que Él manda. Porque el problema de algunos es que piensan que Jesús es Señor porque Él tiene un título que es Él el Señor. Y no entienden que Él es el Señor porque tiene siervos que hacen lo que Él le dice, pero no hacen lo que Él le dice en los versículos. Versículo tal, y van y lo hacen. No, hermana. Cada día hacen lo que Él le dice porque Jesús tiene obras que hacer. Sencillo. Y si usted no entiende esto, yo le recomiendo que lea la palabra. Jesús dijo, mi Padre hasta esta hora trabaja, yo trabajo. Dios estaba creando aún en el momento. Él no creó nada más en Génesis. Hasta aún estaba creando. Y Él también trabaja. Porque Dios trabaja por su palabra. Es bueno entender las cosas. Por eso su padre trabajaba y Él trabajaba. Porque Dios trabaja por la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Pero hoy Dios sigue trabajando por la palabra. Hoy nos está dando una palabra. Que esa palabra, según Isaías, Él la envía a producir en nosotros aquello para lo cual Él la envió. Así de sencillo. Así como la lluvia cae y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Porque es tremendo, la lluvia cae sobre la tierra y produce la tierra todo aquello que necesitamos. Así también la palabra que Él envía a nosotros produce todo aquello que necesitamos para vivir la vida cristiana. Lo produce de la misma manera. Hay una diferencia, sí, porque en el religioso la palabra no produce, pero en nosotros sí. Y tiene que ser así.
Yo entiendo que alguien un día, bueno, ya mi idea había dejado de producir, pero me puse otra vez a cuenta porque eso es entender la salvación. Pero ¿por qué otros aprenden otra cosa? Porque no están prestando atención a lo que dice la palabra. No están prestando atención a la finalidad de la palabra. Porque la finalidad de ella es que nuestras almas sean salvadas. Esa es su finalidad. No darnos una impresión hermosa de lo que va a ser más allá. Ya eso nos ha sido enseñado y es lo menos que hay en la palabra. Están aquí esas cosas, pero es lo menos que hay. Lo más que hay es disciplina y corrección, con la finalidad que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo te voy a perfeccionar a ti diciendo, Dios te va a bendecir. No, si dice que el niño mimado a la larga será vergüenza para su madre, porque realmente esas cosas no crean carácter en nosotros, sino facilismo. Y Dios quiere que nosotros sepamos que Él es un Dios que bendice, pero Él quiere que también que sepamos aún más que Él quiere que le obedezcamos y que hagamos lo que Él dice, para que nos vaya bien, para que nuestros días sean largos. Y cuando habla de que nuestros días sean largos, algunos entienden nada más largos aquí. Yo voy un poquito más allá. Porque si yo tengo mucha vida aquí y después me van a mandar por un infierno, mis días no van a ser muy largos. Pero si Dios me da vida aquí, la que Él quiera darme, la gloria sea de Él siempre. Y después me voy con Él, muchísimo mejor. Esos para mí son días largos. Esos son los que yo quiero. ¿Y quién no? Lo que pasa es que algunos no saben que eso está en Cristo Jesús, en la palabra. Todo eso está en la palabra. Dice Pablo que esa palabra de fe que predicamos. Pero dijo Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Porque hay gente que no cree en estas cosas. Y lo peor, gente en las iglesias que no creen a la palabra. Pablo dice que el evangelio no consiste en palabra, en solo palabra, sino en poder. O sea, que hay gente que no están escuchando la palabra, porque la palabra del evangelio es poder al que lo cree. O sea, hay gente que no está escuchando la palabra. Obviamente nunca van a vivir ese poder. Y si no viven ese poder, obviamente nunca van a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando dice que el evangelio es poder, es porque es poder. Es poder. Como cuando dice Dios es amor. Dios es amor. El evangelio es poder. Es poder. No, yo lo recibo, pero no, en mí no es poder. Pero ¿cómo es eso? Si Él es poder. ¿Puede ser así? No puede ser, ¿verdad? Porque Él es poder. Poder. Por eso es que Jesús dice que, mira, si usted hace esto así, pero ojo, si la iglesia lo hace, eso va a funcionar. En cualquier pase donde eso se tranque, ahí está el tropiezo. Eso es como cuando usted en una tubería, usted ve que, no está saliendo agua por aquí. Y usted va y se pone a revisar, pero aquí está, hasta aquí corre, aquí sale. Entonces no es aquí, esto está bien. Mira, es aquí. Igualmente en la iglesia. Hay gente que siempre están trancando las cosas, porque no entienden que ser cristiano es una responsabilidad. Somos parte del cuerpo. Y al ser parte del cuerpo, tenemos que operar dentro del cuerpo. Yo entiendo que de repente a alguien un día, la mano no le funcionó más, pero no entiendo a alguien que de repente se ponga un yeso para no hacer algo, porque la mano le funciona, pero finge que la mano está mala. Es triste, ¿verdad? Que alguien tenga que fingir eso para no hacer lo que le toca. Tengo que estimularme a obedecer al Señor. Yo no puedo esperar que otro me estimule. Yo tengo que estimularme. Si nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras, entonces nos congregamos tantas personas. Entonces, imagínate a un Elías. Estaba solo. Se estimulaba él mismo a las buenas obras. Y así tenemos que ser todos los creyentes.
Y esto no habla, porque muy al contrario, uno cuando predica, uno estimula a los hermanos al amor y a las buenas obras. El que uno los estimule no quiere decir que ellos se van a estimular a eso. ¿Por qué en las iglesias de Cristo hay algunas que son fuertes y otras no? En las que ya son fuertes, hay hermanos que el que lleva la adoración está firme y defiende su ministerio, y una persona que está sentada con el Señor en el ministerio de ayuda, en el diaconado, todo usted ve, y son gente, ministros y ministras de Cristo, que están firmes. Ministros y ministras porque entendieron que la única manera de amar a Cristo es hacer sus palabras. Y eso lo dijo el mismo Jesús. Mira lo terrible de un religioso, que Jesús dijo eso y es lo que menos hace. O sea, que si el diablo engaña, sí, y engaña bastante. Y no es una excusa, porque el religioso llega al punto, bueno, el diablo me engañó, tú sabes que él lo ha engañado y es tremendo. Y así se justifica. ¿Será eso posible? ¿Será eso posible? Cuando en la antigüedad nuestros hermanos en Cristo los reprendían y reprendían toda obra diabólica, los cristianos del día de hoy se justifican. Bueno, es que tú sabes que el diablo es tremendo y nos engaña. Hasta el punto que se ha llegado por en realidad no comulgar con el Señor, no estar en la comunión a la que el Padre nos llamó con su Hijo Jesucristo, andar con Él caminando, vivir con Él caminando, haciendo lo que Él dice. El religioso ve como mejor, bueno, pero es que si yo hablo pasito, si yo ando con una Biblia y digo unos textos y esto, la gente me reconoce y dice, él sí es de Dios, él sí es de Dios. Entonces, ven algo válido en esa ceremonia, pero nunca entienden que eso no tiene poder contra nada. Nunca entienden que no están salvando a nadie, porque tú no puedes salvar a nadie si no le predicas el Evangelio. Es así. Y salvar a alguien no es trabajo tuyo tampoco. Tú predicas a ver si Dios concede que se arrepientan. Porque imagínate el tiempo de Isaías, que él decía, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, Isaías no era profeta. Pero aquí viene lo poderoso del asunto. Que Isaías era más profeta para gente por venir que para la del tiempo. Y él no lo sabía. Igual Jeremías. Tenían un ministerio. Trabajaban para gente que había de venir, como nosotros. Y no lo sabían. Qué extraordinario el Dios de los cielos. Por eso a Dios hay que obedecerlo. Porque uno nunca sabe lo que Él está haciendo. Uno nunca sabe las cosas que Dios viene haciendo y uno no ve. Así no veía Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Oye, Isaías, le doy gracias al Señor por ti. Aleluya. Le doy gracias al Señor por ti. Porque como muchos dicen, es una verdad. Era un profeta extraordinario. Habla de la vida de Cristo de una manera extraordinaria. Es el que nos muestra que Él era Dios de una manera extraordinaria. Pero Él en el tiempo decía, ¿quién cree a esto que yo digo? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque Dios sí hace. Entonces cuidémonos nosotros, no ser religiosos. Porque el mismo Pablo decía, no sea que yo venga a ser eliminado. Porque Dios tiene el poder para salvar y para condenar también. Hay que escucharlo, hay que obedecerlo. Hay que ser devotos delante de Él, reverentes. Él habla, tú mandas esto así, esto hay que hacerlo así, Señor. Hay gente que no teme que pueda hacer tropezar a alguien. Eso a mí me da mucho miedo, y más cuando predico. Prefiero corregir a alguien e impulsarlo a hacer las cosas de Dios, que llegar y empezar a estimular a alguien a que peque. Dios me libre de eso.
que muchos falsos profetas lo hacen. Y ya en la antigüedad decían de ellos, su perdición no se tarda. Tremendo. Porque no entienden que Dios nos llama. Y al Dios llamarnos, ya eso es un compromiso. Tenemos un compromiso con Dios. Y si uno no entiende que eso es un compromiso, más vale que lo entienda. Porque es un compromiso en el cual Dios nos mete. Porque Él es Dios. Él es el amo, el dueño, y para esto nos creó. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sin importar qué ventajoso no es o sí. No. Eso es la condición de un siervo. Hace lo que su Señor dice. Es así. Y gloria a Dios porque recompensa tendremos por esto. ¡Qué bendición! Es difícil a veces las cosas que hay que enfrentar. Sí. A veces esperáramos que el Señor nos diera una victoria en un sentido que nosotros esperamos. Pero Él es Dios. Y Él va a hacer lo que Él está haciendo, no lo que nosotros esperamos que Él haga. ¿Y por qué Él no va a hacer lo que nosotros esperamos que Él haga? Sencillo, al leer la palabra usted tiene que entender esto sencillo. Porque los pensamientos del hombre no son buenos. Por eso Dios no va a hacer nunca lo que nosotros esperamos que Él haga. Porque nuestros pensamientos aún nos parecen algunas cosas que son de vida y son de muerte. Que el hombre pedir como le conviene no lo sabe. Es obvio que Dios no va a hacer las cosas como nosotros esperamos. Es obvio que tenemos que someternos y dejarlo obrar. Ciertamente Él va a obrar. Porque Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque nunca va a aparecer ese quién. Nunca. No hay manera, eso es en las películas, eso es en los cuentos. Nunca va a aparecer ese quién. Si Dios es con nosotros, qué bonito suena. Pero la pregunta es, ¿Dios es contigo? ¿Dios es contigo? Dice el profeta Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Dios es contigo? Esto hay que entenderlo. Porque a veces yo me he lamentado delante del Señor y el Señor me ha dicho, no soy yo el que va contigo. Pero hay algo acá que yo siempre, entiendo. Y es que siempre hago lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Porque a veces quisiera hacer otras cosas y tomar otra decisión. Pero a la final, por mucho al estado que me ponga, siempre hago lo que Él quiere. Porque mi corazón quiere hacer lo que Él quiere. Y eso nadie me lo puede quitar. Quiero hacer lo que Él quiere. Gloria a Dios por eso. Eso es lo más grande que Dios me ha dado en mi vida. Y ojalá nunca lo pierda. Que siempre vaya en contra hasta de mí mismo. Eso fue lo que dijo Jesús en la cruz. Si es posible, Padre, quita esto. Pero no se haga lo que yo quiero. Gracias al Señor por Jesucristo. Es así. Por eso estamos hoy acá. Porque Él tuvo esa actitud. Y si uno siempre es así, es una bendición para otros. Y eso es lo que Dios quiere de uno. Porque el que quiera ser más grande, dijo el Señor, póngase de último y sirva a los demás. A veces no queremos porque nuestro dictamen es que las personas no se lo merecen, porque son ingratas con Dios. Pero es que Dios dijo que todos eran ingratos, ni aun uno. Entonces ahora, porque nosotros podamos ser agradecidos, eso no nos debe dar a nosotros el entendimiento de que somos agradecidos. Tiene que darnos entendimiento de que Él pone gracia en nuestras vidas, de que Él nos da gracia para que actuemos así. Esa es la diferencia. Porque hay algunos que les cuesta entender esto. No, yo tengo estas virtudes. Dios nunca ha declarado virtudes al hombre.
Las virtudes siempre es la gracia de Dios mostrándose en este mundo. Siempre. Para bienestar de otros. Aún en la palabra nos muestra, hablándonos de un hombre que le dice, nunca me conociste, aunque no me conociste, te puse nombre. Tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor hace. Es tremendo. ¿Y para qué? Para que ese hombre ayudara a su pueblo. Para que ese hombre Ciro interviniese y su pueblo pudiese tener momentos refrescantes, por decirlo así. Momentos de suspiro por medio de ese rey. Es tremendo. Ver a un rey impío dándote un decreto y diciendo que todos los que hayan quedado vayan a adorar al Dios de los cielos. Tremendo, ¿no? Eso solo lo puede hacer Él, más nadie. Solamente Él. Ese es el Dios a quien servimos, que pone gracia en cualquier lado. Y no podemos ser desobedientes a Él. Tenemos que ser obedientes. El llamado es a no ser religiosos, sino piadosos, devotos, reverentes. Lo que Dios hace, hay que respetarlo. Por eso cuando la Escritura dice sujetaos a vuestros pastores, Dios está yendo mucho más allá a hacer lo que nos dice alguien. Dios está diciendo, ve las estrategias, ve la manera de conducirse, ve la manera de dirigirse. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar al final. Eso es sujetarse, eso es someterse. Porque cuando Dios pone las cosas, Dios ciertamente nos está llevando. Dios ciertamente nos está dirigiendo. Porque Él es espíritu. A veces somos tan religiosos que se nos olvida eso. Él quiere dirigirnos, Él quiere guiarnos. Y ciertamente los que son guiados por Dios son hijos de Dios. Solamente los que son guiados por Dios. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿Él me está guiando? Es una pregunta que tengo que hacerme. Y si la respuesta no es sí, o sea, si es no estoy seguro, no sé, oye, no, ¿será? Es un problema. Porque la respuesta tiene que ser sí. Él te está guiando, sí me está guiando. Yo lo veo a diario, me habla, me dice, me inspira confianza cuando me debilito, cuando caigo, me levanta. Ese es el Señor. Solo Él hace eso por uno. Más nadie. Es así. Él nos guía, Él nos lleva. Pero si estamos siendo tropiezos, obviamente no nos está guiando. Si no estamos siendo en pro de la obra, en pro. ¿Qué es en pro? Colaborando porque las cosas del Señor se hagan. Eso es ser creyentes. Pablo decía, no porque Jesús le dijo, bueno, tú eres responsable de la palabra. Tienes que defenderla, ¿no? Cuando Pablo dice sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, era una actitud de Pablo.